Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, un gusto saludarlos. Les agradezco su participación a la segunda clase de esta masterclass, que es Infección Hospitalaria, a cargo de Roberto Ángel Meneghini. Es abogado, es juez federal, especialista en responsabilidad civil médica. Bueno, antes de comenzar, ciertas directivas. Como saben, los participantes están silenciados. Al final brindamos un espacio de preguntas, unos 15-20 minutos, mediante el chat. De todas formas, si hay alguien que necesita hablar, que levante la mano en el Zoom y yo le habilito el audio, y de esa forma podrá expresarse mejor para hacerla hablada si así lo desea. Estamos en Facebook Live también, así que un saludo a la gente que nos ve en esa plataforma, y decirle que también, si tiene alguna pregunta, en ese caso que comente la publicación y yo se la paso a Roberto. Bueno, hola Roberto, ahí te estoy viendo, ¿cómo andás? Bien, bien, Federico, muchas gracias. A vos. Bueno, si te parece, comparto pantalla. Habíamos quedado en diapositiva 39. Vos me dirás si se ve bien. Por ahora no veo nada. ¿No se comparte? Ahora sí. Ahí está. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los presentes justamente por estar en esta charla y al mismo tiempo por la confianza depositada. Mi reconocimiento también una vez más a Microjuris por haberme convocado para esta charla. A manera de recuerdo, en la clase anterior, el martes próximo pasado, hablamos de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, dando algunas referencias muy abuelo de pájaro para cada uno de ellos. Concluimos con los factores de atribución y analizamos los factores subjetivos. Hoy nos toca hablar de los factores objetivos. El artículo 1722 del Código Civil y Comercial define a los factores objetivos diciendo que es el factor de atribución. Es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Como ven, define por medio de la exclusión de la culpa y de esa manera la liberación de responsabilidad del débito solo ocurre demostrando la causa ajena, que es una suerte de ruptura del nexo causal adecuado que, como dijimos en la clase anterior, constituye uno de los elementos indispensables de la responsabilidad civil. Sí, la siguiente. Los factores objetivos son el riesgo de la cosa, el vicio de la cosa, actividades riesgosas o peligrosas, y pusimos como cuarta, etcétera, 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 porque la jurisprudencia permanentemente va creando nuevos factores objetivos, a diferencia de los subjetivos que son solo la culpa y el dolo. De manera tal que no es de extrañar que la jurisprudencia, al margen del Código Civil y Comercial, crea nuevos factores objetivos. Por caso, el riesgo empresarial o el beneficio de las empresas, etcétera, etcétera. Sí, adelante. El artículo 1757 habla de los hechos y de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona, dice el artículo, responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización como la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Sí, la siguiente. El 1758 habla de los sujetos responsables por el factor de atribución objetivo y admite que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa
o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ellas por sí o por tercero, excepto lo dispuesto en la legislación. De todas maneras, es importante tener que, como veremos más adelante, los personajes del quehacer médico quedan parcialmente excluidos de la atribución objetiva de responsabilidad. Sí, adelante. Así, en 1768, al referirse a las profesiones liberales, y acá vemos específicamente la profesión de los médicos, dice: la actividad del profesional está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Y acá abro una suerte de pie de página, sosteniendo que si concatenamos este artículo con la ley 17.132 de la actividad médica, vemos que los profesionales de la medicina les resulta vedado a comprometer un resultado concreto. Y continúa el artículo diciendo: cuando la obligación se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en las actividades por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Como vemos, analizando lo dispuesto en este artículo, caemos en la cuenta que el Código Civil y Comercial excluye de la actividad riesgosa a las profesiones liberales, pero admite si el daño viene derivado del vicio de la cosa empleada por el médico. Sí, adelante. Así, tenemos que la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala 1 de Lomas de Zamora, en auto JL contra RR, sostuvo: no resulta tarea obligada de un cirujano verificar antes de cada operación la ausencia de contaminación del contenido de la medicación del quirófano y o la esterilización del instrumental y demás elementos a utilizarse, tarea esta que se encuentra a cargo de la clínica. Nosotros adherimos a la posición de la Cámara de Lomas de Zamora por entender que atribuirle responsabilidad objetiva a un médico por el vicio de la cosa sería demasiado exigente, toda vez que existen vicios en el empleo de material médico que resulta imposible al médico detectarlo previo a su utilización. Por supuesto que en caso extremo, donde el vicio sea manifiestamente posible de verificar, sin duda que existiría responsabilidad del médico. Pero ahí me animaría a decir que, como vamos a ver en fallos siguientes, no sería una responsabilidad objetiva, sino que sería una responsabilidad subjetiva, ya que no verificar un vicio muy manifiesto de un elemento que emplea el médico constituiría una negligencia de su parte y por ende caería dentro del ámbito de la denominada factor de atribución subjetivo, ya que negligencia implica, como lo define el propio código, una de las formas de la culpa en el cumplimiento de la lex artis. Consecuentemente, este fallo, si lo analizamos en profundidad, vamos a darnos cuenta que habla más de un factor subjetivo, culpa, en el contenido de la negligencia, que la responsabilidad objetiva por el vicio propio que podría llegar a contener la cosa. Sí, el siguiente. Por su parte, la Cámara Civil Comercial Minas, Paz y Tributario de Mendoza, en autos DRA contra Clínica Santa Rosa, sostuvo: como la prueba misma de la relación causal en cuanto al origen del contagio de una infección intrahospitalaria puede llegar a ser diabólica, si se prueba el contacto físico entre el actual y el menoscabo que presenta el enfermo y no se puede conocer a ciencia cierta cuál fue la causa del daño, ello no será obstáculo para que los magistrados, a tenor de los elementos de convicción, sí, adelante, la siguiente, aportados y las circunstancias del caso, puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que por ser en extremo dificultosa su demostración, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias. Como vemos,
aquí prácticamente, y también lo abordaremos más adelante, se trata del tema de una suerte de indicios que conllevan, en la medida en que sean graves, plurales y concurrentes, a la prueba presuncional y admitir por vía de ese instrumento procesal la responsabilidad civil médica y el consiguiente débito reparatorio del daño habido, siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo, en tanto y en cuanto se reúnan los otros dos elementos, vale decir, antijuridicidad y nexo causal. Daño, antijuridicidad, nexo causal y factor de atribución. Sigue adelante. Ahora bien, entramos entonces en el tema ya más práctico referido a la legitimación pasiva. Vale decir, en caso de aparición de una infección, o mejor dicho, de un daño provocado por una infección hospitalaria, ¿quiénes son los legitimados pasivos en contra de quienes se deberá dirigirse la acción pertinente en procura de la reparación del perjuicio ocasionado? Así podemos decir que, en principio, pero esto no debe ser tomado como una regla general, sino analizado caso a caso, la legitimación pasiva caerá en la persona del profesional actuante, del jefe de equipo, del integrante científicamente autónomo, del establecimiento médico, del director del establecimiento médico y de las empresas de medicina prepaga y obras sociales. Aquí me detengo un instante para hacer una suerte de reflexión en el sentido que las interpretaciones diferentes que la jurisprudencia hace a diferentes también casos, no de ninguna manera constituye, como puede llegar a pensarse, una suerte de inseguridad jurídica, porque como sabemos todos los que estamos en el mundo del derecho, ningún juicio es igual a otro, y consecuentemente los jueces en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría, se ven a veces obligados a actuar de diferente manera porque los elementos que se le aportan en la demanda son diferentes, porque el hecho en sí también es distinto, porque existen ciertas disimilitudes en cuanto al aporte de prueba, porque los aportes de prueba son analizados de una u otra manera, porque el principal aporte probatorio, como sabemos, es la historia clínica y sobre todo la pericial médica le brinda al juez diferentes conclusiones. Consecuentemente, el hecho de que el juez en ciertos casos admita presunciones y en otros no, admita la prueba presuncional o en otros casos imponga la prueba probatoria, la prueba en la persona del actor, y en otros supuestos en el demandado, o rechace la demanda o admita, sin duda es porque se encuentra ante escenarios fácticos diferentes que le hacen al juez tomar medidas diferentes o distintas en un caso respecto del otro. Sí, adelante. De todas maneras, también aclaramos al inicio que es muy raro, como dijimos anteriormente, que en un caso de daño derivado de una infección hospitalaria sea responsable el médico, porque en la generalidad de los casos resulta ajeno a la causa que la provoca. De todas maneras, este fallo dice, corresponde admitir la demanda de mala praxis respecto a los médicos codemandados debido a la omisión de la realización de la intervención quirúrgica necesaria, la paroscopía exploratoria, ante la sintomatología infecciosa que presentara la paciente, sumado a la interrupción de la antibioticoterapia durante 32 horas durante su internación en la institución, lo que trajo aparejado el agravamiento de la infección que comenzó a cursar la demandante luego de la cesárea. Como vemos, justamente aquí no hace más este fallo, dictado por la Cámara Nacional de lo Civil Sala C en autos PBIC contra el Instituto Médico de Obstetricia, no hace más, reitero, que acudir al factor de atribución subjetivo, porque admite la demanda respecto de los médicos por la omisión de realización de la intervención quirúrgica necesaria, que no es más ni menos que una negligencia por parte de ellos y consecuentemente aquí estamos totalmente ajenos al vicio o riesgo de la cosa, que sería un factor objetivo. Sí, la siguiente. El equipo médico, como dijimos anteriormente,
también es vía excepcional, pero puede llegar a darse el caso de la atribución de responsabilidad por infección hospitalaria a algún integrante del equipo médico. Para ubicarnos mejor en el tema, recordemos que el equipo médico es el conjunto de prestadores del quehacer médico con actuación coordinada, compuesto por integrantes científicamente autónomos e integrantes no científicamente autónomos, con un superior, jefe de equipo, a quienes estos últimos le deben obediencia. El caso típico del equipo médico es el equipo quirúrgico, el conjunto quirúrgico, donde ejerce la calidad de jefe médico el cirujano, el primer cirujano, y está compuesto por un segundo cirujano, por instrumentadores, por enfermeras, pero también al mismo tiempo por profesionales que están en el equipo quirúrgico, pero con plena autonomía científica. El caso típico, clásico, es el anestesiólogo. De todas maneras, en el equipo médico, los que se consideran no científicamente autónomos le deben obediencia al jefe de equipo, y los científicamente autónomos actúan como tales y no están a la orden del jefe quirúrgico. En tal sentido, la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín, Buenos Aires, obrante en Rubinzal Cursoni, RCJ 13903, en autos MOA contra OEDJ, sostuvo: corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda por mala praxis médica entablada contra el médico anestesista, toda vez que la infección sufrida por la actora, que derivó en la impotencia funcional de su miembro superior derecho, fue producida por un obrar culposo o negligente atribuible al demandado. Acá cabe rescatar dos cuestiones fundamentales. La primera, que le atribuye responsabilidad solo al integrante científicamente autónomo del equipo quirúrgico. Consecuentemente, el jefe de equipo, que sería el primer cirujano, quedó exento del débito reparatorio por el daño habido. Y en segundo lugar, que el factor de atribución que le atribuye al médico demandado, al médico, mejor dicho, demandado, sí, condenado, habla de un obrar culposo o negligente. Vale decir, acude al factor subjetivo culpa y no a ningún factor objetivo. Sí, la siguiente. Se puede afirmar, continúa en este mismo fallo, que se encuentra suficientemente acreditado que la citada lesión de la actora se debió a la deficiente técnica anestésica aplicada por parte del especialista en anestesiología, y que éste, como profesional de igual condición y distinta especialidad, actuaba en forma autónoma del cirujano. Como vemos, sin duda que el profesional, en el caso del anestesiólogo, no depende en cuanto a órdenes que pudiera recibir del jefe de equipo. Por supuesto que aquí también hay que hacer una aclaración, en tanto y en cuanto la conducta se refiere a la actividad específica del anestesiólogo y no una actividad ajena a él, porque se ha condenado al jefe de equipo quirúrgico en un caso que fue bastante emblemático, porque le autorizó al anestesiólogo salir del quirófano, hablar por teléfono, y en tales circunstancias se produjo un daño en la persona del paciente que estaba siendo operado. En ese caso, la responsabilidad se extendió tanto al anestesiólogo como al jefe de equipo, porque el devenir o el actuar no fue por su condición de integrante científicamente autónomo de su especialidad en sí de la anestesiología, sino un caso totalmente ajeno a ella y que fue autorizado por el jefe de equipo. Consecuentemente, en ese caso, fueron condenados ambos profesionales. Sí, la siguiente. El administrativo y tributario de Cabo Buenos Aires, en autos CBE con de Buenos Aires, OSVA, sostuvo: corresponde responsabilizar al sanatorio demandado por los daños y perjuicios por el fallecimiento de la esposa y madre de los coactores como consecuencia de la responsabilidad por mala praxis médica, toda vez que
del informe pericial se acreditó que el deceso se produjo por meningitis a cándida. Cándida es una de las cuestiones relacionadas con infecciones, y que la misma fue contraída en su estadía intrahospitalaria. Aquí, como vemos, y como ocurre en la mayoría de los casos, la responsabilidad es atribuida al ente asistencial y son exonerados de la misma el médico por considerar que del informe pericial la meningitis fue contraída en su estadía intrahospitalaria y su producción de ninguna manera cabe serle atribuida al profesional actual. Sí, la siguiente. En la Cámara Nacional Civil en la Sala B, en autos RMA contra SCD, dijo: corresponde responsabilizar al titular de la clínica demandada por la infección sufrida por la actora luego de una cesárea de urgencia, pues basta que un paciente sufra una infección durante una internación para presumir la responsabilidad del establecimiento asistencial, ya que la clínica no puede al argumento exculpatorio simplista de que no se ha acreditado el empleo de productos contaminados y o negligencia del personal del nosocomio. Como vemos acá, este fallo hace lugar a la demanda, como decíamos anteriormente, en su calidad de legitimado pasivo, al titular de la clínica demandada, porque no ha acreditado el argumento exculpatorio usado, lo califica la Cámara de simplista, ya que no ha acreditado el empleo de productos contaminados y o negligencia del personal del nosocomio. Sabemos que los titulares de clínicas son condenados no en calidad de médicos, sino en calidad justamente de titulares de la misma o propietarios de la misma, y se les extiende el débito reparatorio hacia su persona, aunque no hayan actuado con culpa, y aquí sí vemos que se trata de una atribución objetiva de responsabilidad. Sí, la siguiente. En autos CDB contra Hospital de Agudo Francisco Santoyani, la Cámara Nacional en lo Civil Sala E sostuvo: corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que condenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la obra social por los daños y perjuicios ocasionados a la actora a raíz de haber contraído una infección intrahospitalaria en el nosocomio donde fuera intervenida quirúrgicamente, al no existir prueba aportada por la demandada que demuestre que el germen provino de una patología propia de la paciente. Como vemos hasta acá, hemos tratado y vamos a seguir dando fallos donde abordan distintas hipótesis de conflicto. Y aquí vemos que la parte demandada, o sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de propietario o de explotador del Hospital de Agudo Francisco Santoyani, fue condenado porque no aportó prueba que demuestre que el germen proviene de una patología propia de la paciente. Recordemos que el martes próximo pasado hablamos de que una de las causas que exoneran de responsabilidad en los supuestos en que el daño provenga de una infección hospitalaria, el eximente de responsabilidad, reitero, es cuando proviene el germen de la patología propia del paciente, vale decir, lo porta el propio paciente y en ese caso, de llegar a ser probado, exime del débito reparatorio a la parte demandada. Sí, la siguiente. Bien, como vimos, existen posiciones divergentes en cuanto al factor de atribución. Algunos fallos lo otorgan que la calidad de factor subjetivo, culpa o dolo eventual. Otros factores objetivos. También existe diferencia de aplicación de la carga de la prueba, pese a que ahora en el Código Civil y Comercial ha acogido la teoría de la prueba, de la carga dinámica de la prueba, que la jurisprudencia ya venía, sobre todo en materia de lo que nosotros damos en llamar el microsistema de la responsabilidad civil médica, venía ya admitiéndola como tal y incluyéndola, pero ahora está especialmente legislada en nuestro derecho positivo. Otros también existen divergencias o diferencias en cuanto a la admisión o rechazo de las presunciones, y por último, también los jueces no se encuentran contestes en cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación emergente de un daño proveniente de una infección
hospitalaria. Vuelvo a repetir que estas diferencias que podemos ver en distintos fallos no obedece a una inseguridad jurídica, sino, como dije anteriormente, a los distintos casos que se presentan y, consecuentemente, a la necesidad de los jueces de acudir a diferentes posiciones frente a hechos diferentes. Sí, la siguiente. Bueno, como dijimos anteriormente, tales posiciones divergentes la veremos en los siguientes fallos y de esa manera podremos seguir o no tal criterio frente a un caso concreto que se nos presenta. Sí, la siguiente. Así, la Cámara Nacional Civil en Sala en autos PNR contra Estado Nacional sostuvo, obrante en el dial.com AAB 196, aplicó el factor subjetivo y en tal dirección sostuvo. Debe destacarse que, si se pretende responsabilizar al ente hospitalario por la infección del paciente, debe, al respecto, valorarse que el resultado daño no puede haber ocurrido en ausencia de negligencia. Como vemos, aquí la sala admite el factor subjetivo culpa al hablar de que no debe necesariamente existir negligencia para condenar al médico o a la institución accionada, para de esa manera, que en este caso el Estado Nacional, que sería el propietario del ente nosocomial, para que se haga lugar al pedido de indemnización pretenso por la parte actora. Sí, es siguiente. Aquí vemos que la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, en autos SSR contra Obra Social del Personal Judicial de la Nación, obrante microjuris MJJ 111797, sostuvo el criterio de la aplicabilidad del factor objetivo y en tal sentido declaró: debe ser el reclamado, la administración, quien pruebe la existencia y cumplimiento de los protocolos. Y esta inversión probatoria surge porque en muchos casos el presunto deudor no se exonerará de responsabilidad por falta de culpa, sino solamente a partir de la fractura del... Como vimos anteriormente, sostiene, cuando define los factores objetivos de responsabilidad, que solo quedará exonerado de responsabilidad si el supuesto es de aplicabilidad el factor objetivo, solo quedará exonerado, repito, en el caso de demostrarse la fractura del nexo causal. Como vemos, aquí es un claro patente aplicabilidad del factor objetivo, ya que no exonera de responsabilidad por falta de culpa, sino por fractura del nexo causal. Sí, el siguiente. También en materia de prueba, la jurisprudencia resulta divergente porque hay supuestos en los cuales pone el cargo de la prueba en cabeza del actor y en otros supuestos a cargo del accionado. En autos dictados por la Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, obrante en Rudizal Curzone 1689/2018, en autos BMB contra OSDE, sostuvo: es menester probar que tanto la infección como las complicaciones fueron consecuencia de una deficiente o negligente práctica imputable al cirujano y ello no ha sido acreditado. Sin duda que, como reitero permanentemente, hay que analizar el caso en sí, si la acreditación de la negligencia imputable al cirujano es de fácil demostración y en caso contrario se resultaría atinado correr el cargo probatorio de la cabeza del actor al accionado, porque muchas veces constituye una prueba diabólica de ciertas demostraciones de negligencia por parte del cirujano. No olvidemos que el paciente en el quirófano está totalmente ajeno a todo lo que ocurre en derredor suyo y mal podría exigírsele en muchos supuestos la prueba de la negligencia de quien operó en la actividad, porque le resultaría
prácticamente imposible hacerlo, ya que si no está anestesiado totalmente, está sedado y consecuentemente mal puede exigírsele que pruebe la negligencia invocada. Sí, siguiente. Aquí vemos que en Escobar Penélope Erika contra LAJ, la Cámara Nacional en lo Civil Sala C, obrante microjuris MJJ 137076, puso la prueba del cargo probatorio en la cabeza del accionado. Y en tal sentido, sostuvo, teniendo en cuenta el deber de seguridad que pesa sobre el establecimiento médico, al no existir prueba aportada por aquel, por el establecimiento, que demuestre que el germen que provocó la infección provino de una patología propia del paciente y no del medio ambiente, y aquí me detengo para sostener que no solo pone en cabeza del accionado, o sea, el establecimiento médico, la prueba, sostiene que la patología propia del paciente y no del medio ambiente constituiría un eximente de responsabilidad. A contrario sensu, sería un punto de imputación de responsabilidad si el germen proviene o la infección proviene del medio ambiente. Sí, la siguiente. Sí, del medio ambiente o no, esa. O instalado por el actuar de alguno de los profesionales o auxiliares intervinientes. Este sería el caso del propio profesional médico, que es un caso muy raro, sea quien contagió al paciente por algún germen que portaba él. La conclusión no puede ser otra que la atribución de responsabilidad al hospital por el daño derivado de la infección contraída. De lo contrario, bastaría con alegar que la bacteria estaba presente en el cuerpo del paciente para liberar de responsabilidad al ente hospitalario. Como ven, creo que es justo lo decidido en este caso, porque si no sería muy sencillo invocar, como dice, que el germen o la bacteria estaba presente en el cuerpo del paciente sin aportar prueba conducente a ello. Sí, la siguiente. Acá también, como decíamos al principio, la Cámara Nacional de lo Civil Sala M, el auto CMG contra obra social del personal de renta y horizontal, admite las presunciones. Recordemos que la prueba presuncional proviene de vestigios, hechos que ocurren, que en la medida en que sean graves, concordantes y plurales, admite la prueba presuncional. En tal sentido, la Cámara sostuvo, cuando se trata de determinadas situaciones de riesgos, como es el caso de infecciones intrahospitalarias, la relación causal puede surgir de la prueba de presunciones, sobre todo en aquellos supuestos en que no existe certeza o cuando se trata de curso, sí, la otra, la próxima, de cursos causales no verificables. Si dichas presunciones son graves, precisas, concordantes, pueden contribuir de manera coadyuvante o corroborante de tener por probada la relación causal. Como hipótesis de conflicto y de extremo, sin duda, si, por ejemplo, un paciente concurre a un médico clínico al solo efecto de un control de contralor de rutina y resulta que ese día el médico atendió a 20 pacientes y 14 de ellos contrajeron infección intrahospitalaria, sin duda que el indicio ese es clarísimo para llevar al juez a una presunción respecto de que la infección la contrajo en el nosocomio o en el consultorio del médico y consecuentemente hacer lugar a la demanda. Sí, el siguiente. En este caso, la Cámara Nacional en lo Civil Sala M rechazó las presunciones en autos AEL contra PJA, obrante en responsabilidad civil y seguros, 2014, tomo 5. Y sostuvo, no puede presumirse la adecuación del resultado perjudicial a los fines de identificar la autoría material y jurídica del evento dañoso, ya que es imprescindible la prueba de la relación causal adecuada según los términos del artículo 906 del Código Civil, la siguiente, resultando optativa la profilaxis en una cirugía limpia. Acá la Sala M sostiene que en los supuestos de cirugía limpia no sería necesario una profilaxis muy profunda.
resulta injusto, eso, continuó, que siendo la medicina una ciencia inexacta, en donde toda la actividad lleva íncita, en la generalidad de los casos, un alto grado de aleatoriedad en el resultado, se haga recaer toda esa incertidumbre sobre el facultativo a través de la presunción del nexo causal. Sin duda, creo que, sin decirlo expresamente, habla de la suerte del caso fortuito en el sentido de la inevitabilidad, si bien existe en el caso fortuito o en el caso de la infección intrahospitalaria, que es lógico presumir que puede llegar a ocurrir, también aún en el supuesto de que puede llegar a ocurrir, la inevitabilidad le da la característica del caso fortuito. Acá la Cámara Nacional de lo Civil Sala E, en MGL contra Swiss Medical, acá vemos que la legitimación pasiva recae en una empresa de medicina prepaga, admitió o calificó de obligación de resultado la emergente del débito reparatorio como consecuencia de la contracción de una infección hospitalaria. Y en tal sentido, declaró, corresponde responsabilizar a los demandados por los daños sufridos por la hija recién nacida de los actores que se infectó en el sector de neonatología de una infección intrahospitalaria, pues respecto de dicho tipo de infecciones, la obligación de las demandadas es de resultado. Lisa y llanamente califica de resultado la obligación, de manera tal que la prueba de la no culpa no significaría un eximente del débito reparatorio, sino que tendría que haberse probado la fractura del nexo causal, ya que, como todos sabemos, las obligaciones de resultado contienen factor objetivo de responsabilidad y el eximente solo es la fractura del nexo causal. Y la siguiente. Acá, la Cámara Nacional de lo Civil, Sala F, a contrario census del anterior, en autos MJC contra CJC, sostuvo, cabe rechazar la demanda por mala praxis médica, por cuanto, más allá de reconocer los sufrimientos que debe haber padecido el actor a raíz de las complicaciones en que fue derivando la infección postquirúrgica que presentó su herida y los tratamientos médicos, sí, la siguiente, que le efectuaron en consecuencia, no resulta posible achacar responsabilidad profesional cuando no se ha probado que su conducta haya merecido reproche alguno y la relación causal entre el daño final y el acto médico. Aquí, en realidad, la Cámara asume dos posiciones diferentes. Por un lado, admite el factor subjetivo porque sostiene que la conducta no ha merecido reproche alguno. El reproche alguno sería la demostración de la culpa en la medida de negligencia, impericia o y la relación causal entre el daño y el daño final y el acto médico, aquí, al no existir relación causal, colijo de que hubo fractura del mismo y consecuentemente también no exoneraría de responsabilidad, aún admitiendo que se trató de un factor objetivo. Sí, la siguiente. Bien, lo importante también es la localización de los factores de atribución en cuanto al tiempo en que se contrae. Y así tenemos que puede localizarse el factor de atribución en la contracción de la infección o en el tratamiento de la infección. Sí, la siguiente. Y vemos aquí que ya estamos prácticamente concluyendo que hemos pergeñado tres hipótesis de conflicto ante la contracción o tratamiento de la infección hospitalaria. Aquí permítaseme hacer una aclaración. Hay que tener muy en cuenta que la infección hospitalaria no constituye la patología de base del paciente. El 9,9% que existe infección hospitalaria, esta misma, la infección hospitalaria, deriva de una patología de base anterior. O sea, el enfermo es operado o es sometido a una intervención médica que implica una invasión en el organismo o viene con una herida sucia con motivo de un accidente sufrido, de suerte tal que, como veremos más adelante, hay que tener en cuenta que tal calidad de la infección hospitalaria es una patología secundaria, hay que analizarla bien a la luz de los antecedentes para determinar, como veremos por último, cómo se fija la indemnización. La primera hipótesis de conflicto que vemos ante la contracción
o tratamiento de la infección hospitalaria es que la misma deriva de una causa ajena al quehacer médico o institucional. Por caso, un factor endógeno, o sea, el germen o la bacteria la aportaba el paciente, ya sea que provenga de una herida, como dije anteriormente, de una herida sucia, que es la más común en los casos de infección intrahospitalaria, o también puede devenir, por ejemplo, de incumplimiento del paciente de la antibioticoterapia determinada o prescripta por el médico que lo atiende, porque es bastante común que el médico no pueda controlar la ingesta de la medicación que le ordena al paciente y ello puede contribuir o coadyuvar a la aparición de una infección y en ese caso, sin duda que el hecho de la víctima constituiría un eximente de responsabilidad. O sea que, en la primera hipótesis de conflicto que mencionamos, ante la contracción o tratamiento de una ya adquirida de infección hospitalaria, si la causa es ajena al quehacer médico, el tratamiento resulta apropiado a la lex artis, aún en el caso de curación o que exista incapacidad permanente o transitoria o la muerte del paciente, no habría responsabilidad civil médica porque la causa de la misma devino de un hecho totalmente ajeno al quehacer médico y o institucional. La segunda hipótesis es la siguiente. Así, en tal sentido, la Cámara Segunda Civil y Comercial Sala 1 de La Plata sostuvo en autos BL contra Hospital Luisa C. de Gandolfo que siendo que el paciente ingresó al hospital con distintas heridas abiertas como consecuencia de un accidente de tránsito, no puede responsabilizarse al centro asistencial de los gérmenes contraídos a raíz de la ruptura de las barreras cutáneas, máxime cuando se ha probado que en el hospital demandado se actuó con diligencia del caso, a lo que se suma el compromiso inmunológico del paciente, lo cual es un factor endógeno respecto del cual no tiene que responder la demandada. Aquí vemos el caso típico de la herida sucia, denominada herida sucia, que es cuando la misma deriva de un accidente de tránsito donde antes de ingresar al nosocomio tuvo la herida esa contacto con elementos que pudo haberle provocado el ingreso de gérmenes y respecto de los cuales es totalmente ajeno el nosocomio donde se le brindó la asistencia. Sí, la siguiente. La segunda hipótesis de conflicto que se nos ocurre es que la causa adecuada es atribuir al acto médico o institucional. Aún en el caso de que se le brinde un tratamiento apropiado o obviamente inapropiado a la lex artis, en cuyo caso el paciente se cura o tiene una incapacidad parcial o permanente, transitoria permanente o muerte, existe responsabilidad civil médica porque la causa adecuada devino del acto médico, pero además se le brindó un tratamiento inapropiado y aún se le hubiese dado un tratamiento apropiado, el primer ítem, o sea, la causa adecuada del acto médico, hace que se deba hacerle atribuida la responsabilidad al ente nosocomial o al médico, en el caso específico de que haya actuado con imprudencia, negligencia o impericia en el tratamiento habido a la patología que presentó el paciente. Sí, la siguiente. Así, encontramos en autos AHE contra PEN, Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara Nacional en lo Civil Sala D, Microjuris MJJ 102.080, sostuvo: corresponde hacer lugar a la demanda por los daños derivados de la mala praxis, ya que si bien la afectada falleció por una infección de estreptococo, los profesionales que actuaron en la intervención quirúrgica que se le practicó no le suministraron la dosis de antibióticos al momento del inicio de la práctica, sino que tampoco lo hicieron lo más contemporáneamente posible. Aquí vemos que falleció por una infección de estreptococo, que en tal sentido podría admitirse como eximente de responsabilidad, pero frente a la infección producida por esta bacteria, los profesionales actuaron con negligencia, ya que se les imputó no haberle suministrado la dosis de antibiótico debida al momento del inicio de la práctica y tampoco lo más contemporáneamente posible. Aquí creo que este fallo
trasluce correctamente la segunda hipótesis de conflicto que brindamos. Sí, la siguiente. También la Cámara Federal Nacional en lo Civil y Comercial Sala 1, en fallo de obrante en Rudizal Cursoni, RJ 6369/2015, en autos LLA con Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados, PAMI, sostuvo: corresponde confirmar la sentencia de grado que hace lugar a la demanda de daños y perjuicios por mala praxis interpuesta por los actores, toda vez que, conforme el dictamen pericial obrante en autos, cabe concluir que el desmejoramiento irreversible del estado del paciente luego de la intervención practicada guarda causalidad con la conducta negligente de los médicos de la clínica. Aquí también, nuevamente, recurre la Cámara al factor subjetivo, porque al hablar de conducta negligente, sin duda que le está atribuyendo culpa, que, como permanentemente decimos, es uno de los elementos del factor de atribución subjetivo. Sí. Y la tercera hipótesis de conflicto es que, frente a la contracción o tratamiento de una infección hospitalaria, la misma deriva de una causa ajena al acto médico y institucional, pero se le brinda, frente a la aparición de la infección hospitalaria, un tratamiento inapropiado de la lex artis. El paciente se cura o sufre una incapacidad parcial o permanente, transitoria o permanente, exactamente, y con una incapacidad parcial o total, o se le produce la muerte, en ese caso existiría responsabilidad médica, ya que el hecho que provenga tal patología de una causa ajena, el tratamiento inapropiado lo hace pasible de ser indemnizado como consecuencia de la violación de la lex artis por parte de los operadores que lo trataron al paciente. Sí, la siguiente. Y así, la Cámara Civil y Comercial Laboral y en autos BMF y otros, obrante en Rubinsal Cursoni, RCJ 2140/215, sostuvo: la actora, luego de la cesárea, presentó un cuadro febril que no fue correctamente sopesado. El médico tratante y aquí demandado no revisó en dicha oportunidad a la paciente y tampoco la revisó con posterioridad y previo al alta. Es decir, que pesaba, o sea que la paciente tuvo fiebre, la paciente que tuvo fiebre, no se localizó el foco de la misma. Ninguna medida se adoptó, no obstante haber sido sometida a una intervención quirúrgica. O sea, acá como vemos, colijo que la Cámara sostuvo que el cuadro febril, si bien es lógico que aparezca luego de una cesárea, sostiene que el médico actuó con negligencia al no sopesar correctamente tal aparición o tal problema. Y no la revisó a la paciente ni tampoco la revisó con posterioridad y previo al alta. Ello hizo que condenaran a la parte demandada por la infección contraída. Bien, por último, como decía anteriormente, perdón, este también, corresponde en autos LS contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala H de la Cámara Nacional, en lo civil, sostuvo: corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto responsabilizó a los médicos demandados y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos por la actora. En el caso, la actora fue internada para dar tratamiento a una fractura del fémur izquierdo, a raíz de lo cual contrajo una infección, toda vez que los médicos no actuaron de acuerdo a la lex artis, atento a la demora en plantear la realización de biopsias óseas y en realizar consulta con infectología, además de dar de alta en forma prematura. Como vemos, en la generalidad de los casos, se extiende el débito reparatorio o la responsabilidad hacia los médicos actuantes cuando existe culpa de parte de ellos. En la mayoría de los casos, yo no he encontrado factor que se extienda responsabilidad a los médicos por factor objetivo por vicio de la cosa. Sí, sí.
por favor. Bueno, acá está la bibliografía, pero antes de entrar a la bibliografía, quería hacer una aclaración. Como dije anteriormente, la infección hospitalaria no constituye, mejor dicho, una patología. En la generalidad de los casos, yo diría un 99,9%, la infección proviene de un acto médico anterior que refiere a la atención justamente de la patología de base. Consecuentemente, corresponde analizar bien si el daño que se reclama por la infección hospitalaria deriva de la infección hospitalaria propiamente dicho y no de la patología de base que sufre el paciente. Ello se logra, por supuesto, mediante una correcta pericial médica, porque planteo una hipótesis de conflicto de extremo, por supuesto, pero que en una oportunidad yo tuve ocasión de atenderlo. Era un paciente que sufría un adenocarcinoma hepático, o sea, un cáncer de hígado terminal, y se encontraba en los últimos, no digo, pero en los últimos meses de vida, y fue atendido, pero más que nada para aliviarle el dolor que sufría, fue atendido en un ente nosocomial y justamente contrajo una infección hospitalaria y a los pocos meses falleció. En este caso se hizo el reclamo, pero como ustedes comprenden, no corresponde admitir una indemnización por el valor vida, porque ese hombre lamentablemente fallecía inexorablemente como consecuencia de su cáncer de hígado. Tal vez lo que sí, y en tal sentido la sentencia hizo lugar en tal dirección, se indemnizó la pérdida de chance de vida, porque a lo mejor de no haber contraído la infección hospitalaria, podría haber vivido un par de meses más, y eso significó un abrupto imposibilidad de los familiares de gozar de la presencia en vida del paciente, pero no le ocasionó la muerte, sino que en todo caso no falleció de infección hospitalaria, sino falleció con infección hospitalaria. Aquí transmito ¿cómo se llama? La bibliografía que he podido reunir respecto de este tema. Y quedo a vuestra entera disposición para cualquier tipo de pregunta o comentario que sin duda nos enriquecerá a todos. Perfecto, gracias Roberto por la exposición. Ya hubo una pregunta mientras dabas la charla. Gustavo preguntó, no sé en qué momento de la charla fue, pero preguntó, ¿qué se entiende por profesión liberal? ¿Es igual que el artículo 2 de la ley 24.240? Sí, yo no sé si resulta de la aplicabilidad de la ley 24.240, porque como sabemos, la 24.240, que habla de defensa del consumidor, excluye expresamente a las profesionales liberales de la eventual responsabilidad que pudiera surgir. Pero de todas maneras, sí, podría por asimilación o por similitud aplicarse ese criterio, pero no aplicar las disposiciones de esa ley para imponer responsabilidad, porque no recuerdo el artículo, pero la ley de defensa del consumidor excluye de responsabilidad a las profesionales, o mejor dicho, excluye su aplicabilidad en casos de existencia de responsabilidad derivada de profesiones liberales. Ahí le levantó la mano y hizo la pregunta, le reactivo el audio para ver si quiere hacer un comentario. Gustavo, ahí te puse para reactivar el audio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta, digamos, apunta a qué se entiende por profesiones liberales, porque pudiera ser, por ejemplo, una empleada de limpieza, o bien una personal de limpieza, o no, del sanatorio. Y también hay una segunda parte que me preguntaba si probada la culpabilidad del profesional, luego la responsabilidad del nosocomio es objetiva, ya que no está excluida del Código Civil en cuanto a las obligaciones de medios, ¿no? O sea, para plantearlo más claro, el nosocomio o el sanatorio no sería profesión liberal, por lo tanto tendría responsabilidad por actividades riesgosas.
pero necesariamente debería probarse el daño y la culpa para que pueda hablarse de responsabilidad objetiva del sanatorio. ¿Es así o estoy equivocado? No, sin duda que la responsabilidad del sanatorio, yo escribí en un artículo hace un tiempo, es una responsabilidad derivada, por lo menos así lo admite la mayoría de la jurisprudencia, en el sentido de responsabilidad al nosocomio, daño producido por el médico, necesariamente debe ser probada la responsabilidad del médico. De ahí que yo la califico de derivada y no una responsabilidad autónoma. Pero eso, y quiero apurarme en aclararlo, no significa que necesariamente el médico tenga que ser demandado. Podría darse el caso de que solo se demande al sanatorio por el daño habido y se pruebe, sin que sea demandado, la responsabilidad, o mejor dicho, la culpa del médico, y en ese caso respondería el sanatorio por la actuación de su dependiente en cierto sentido, porque no es tal, sino que mal podría el sanatorio imponerle determinadas obligaciones relacionadas con su actividad específica médica, pero responde por el hecho de que el médico integra la plantilla sanatorial. Antiguamente, hace un par de años, se decía que si el médico no integra la plantilla sanatorial, por ejemplo, celebra el contrato de la prestación médica con su paciente y lo lleva a un sanatorio de los denominados abiertos y el médico alquila el quirófano por caso, en esos supuestos, hace un par de años atrás, se sostenía que el nosocomio no era responsable ante el hecho que el médico no integraba la plantilla. Pero esa jurisprudencia ha ido cambiando y ahora se admite o se extiende la responsabilidad hacia el nosocomio, aún en los casos en que el autor del daño, con todos los otros elementos, los otros tres elementos, o sea, el autor del daño, el médico, no integre la plantilla, pero el sanatorio debe responder. Lo fundan en el riesgo-beneficio, que también, como decía anteriormente, vemos que la jurisprudencia va incorporando permanentemente factores objetivos de responsabilidad, en el sentido que si el sanatorio alquiló el quirófano al médico, obtuvo un beneficio y por ende debe responder por el daño producido por ese médico, aunque no integre la plantilla de su personal. ¿Me explico? Y en cuanto a la profesión liberal, bueno, José Iturraspe la define muy bien en el sentido que se trata de aquellas que el Estado le acuerda la calidad de tal y que resulta, en cuanto a la actividad en sí, son autónomos y no deben recibir orden no se les puede imponer determinadas conductas, sino que lo hará de acuerdo a la lex artis recibida durante toda su carrera universitaria. No sé si satisface su pregunta. ¿Eso qué significa? No escucho. No, que no tengo audio. Que me cortaron el audio, digamos. Ahí está, ahí está. Pero bueno, sí, muchas gracias. Lo único que, usando un poquito de su No, de ninguna manera. me preguntaba si entre el ente sanatorial y el paciente no existe una relación de consumo. Y no pregunto más. No, pregunte todo lo que quiera. Anteriormente eso se sostenía que no existía una relación de consumo, pero la jurisprudencia reciente aplica la ley 24.240 a los establecimientos nosocomiales. Le reitero, el médico no, los operadores médicos no, pero a los entes nosocomiales les aplica la ley de consumidor y los condena sobre la base de esa disposición legal. La absoluta mayoría de la jurisprudencia reciente acude a la ley 24.240 y bueno, la 24.999 y sus modificatorias. Pero excluye al médico de la aplicación de dicha norma, pero a los entes nosocomiales les aplica la ley de defensa del consumidor. Gracias. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Sigo acá con una en el chat de JM, dice, cuenta un caso, bueno, que escucha médicos decir que fallecieron con COVID y no por COVID.
contrajo una intrahospitalaria. La pregunta es si conoce algún fallo en relación a contagio por COVID durante la internación. Si conoce No, alguna jurisprudencia. no. Lo que ocurre es que se me ocurre que es muy factible que existan casos llevados a la justicia, pero que aún estén pendientes de dictado de sentencia definitiva, dado que, bueno, con la demora que suele operar la justicia, el COVID ocurrió en el 2021, tengo entendido, y recién han pasado 2 años. Consecuentemente, es muy factible que existan varios juicios en trámite y todavía no haya sentencia firme respecto de diversificar o aclarar si el paciente falleció de COVID o con COVID. Claro. Martín Blanco pregunta si puede explicar nuevamente el último caso mencionado en el que el paciente fallece con infección intrahospitalaria. Sí, no recuerdo ahora, si me lo pasás, Sí, lo explicamos. es Debe ser el este. 70, el 80 debe ser. Sí, Este, sí. Corresponde confirmar la sentencia recurrida en cuanto responsabilizó a los médicos demandados y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires sufrido por la actora. En el caso, la actora fue internada para dar tratamiento a una fractura de fémur izquierdo, a raíz de lo cual contrajo una infección, toda vez que los médicos no actuaron de acuerdo a la lex artis, atento a la demora en plantear la realización de biopsias óseas y realizar consulta con infectología, además de dar de alta en forma prematura. Se me ocurre que los médicos, que la paciente presentó signos de infección, muy factible fiebre, y la forma de determinar si poseía o había contraído una infección era realizarle una biopsia ósea, cosa que omitieron los médicos. Y además es importante tener en cuenta que en el caso particular de este fallo, los médicos, los traumatólogos, no realizaron la consulta con infectología. Actitud, pero elemental, frente a una paciente con signos, aunque sean presuntos, de infección. ¿Cómo no van a consultar a infectología, que es la rama de la medicina específica del caso en particular? Y a tu vez se me ocurre, o interpreto, que se le dio de alta cuando aún padecía dicha infección. El tema de las infecciones hospitalarias, últimamente los nosocomios, especialmente los médicos, tratan de darle alta a los pacientes lo antes posible, porque sin duda que la permanencia de los pacientes con mayormente defensas bajas en la mayoría de los casos, hace que estén propensos a contraer infecciones dentro del nosocomio. Por eso existen los denominados hospitales o sanatorios de día, donde el paciente es internado a la mañana y de acuerdo a la magnitud de la intervención quirúrgica que se le somete, a la tarde son dados de alta para evitar que la permanencia en el sanatorio pueda ser un factor de atribución o de infectología y consecuentemente evitar ese problema al paciente. ¿Alguien más? a ver. Bueno, ahí te pusieron excelente explicación, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, excelente exposición. En Facebook no hay. Bueno, quedamos acá entonces. Bueno, en principio, bueno, gracias Roberto por la exposición, por el dictado de las 2 clases. Gracias a todos los que participaron. Bueno, por haber respondido las preguntas y que haya habido una dinámica con todos. Ahí te están agradeciendo, excelente clase. Así que bueno, han quedado todos muy, muy contentos y conformes. Bueno, no, de todas maneras el agradecido soy yo para con todos ustedes por haber participado y haber depositado confianza en mi persona y a Microjuris una vez más por haberme convocado. Quedo a su disposición a cada uno de ustedes por cualquier consulta que quieran hacerme. El mail mío es dr.meneghini con GH, @hotmail.com. Sin ningún tipo de compromiso ni de obligación de parte de ustedes, cualquier consulta que quieran hacerme,
quedo a vuestra entera disposición y será un placer para mí poder evacuarle cualquier duda que tengan. Gracias, muy amable a todos. Gracias, Roberto, y gracias a todos por participar. Ahí te están aplaudiendo en camarita. Te repito el mail, me pidieron que repita el mail. Sí, dale. D de dedo, R de Roberto, punto, Meneghini, con GH, @hotmail.com. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. hasta la próxima Cada entonces. momento, Gracias a hasta la todos. próxima. Gracias.